Era verano, cuando en el año 1568, en el Madrid de los Austrias, un joven príncipe decidió someterse a sí mismo a una huelga de hambre. Él no sabía, o tal vez sí, que este suceso acabaría con su vida. Una decisión radical, terrible, peligrosa, sádica. Hay quien se atreve a señalar que todo esto se debió a un asesinato orquestado por su propio padre, el rey Felipe II, aquel que dijo lo de en el Imperio Español nunca se pone el sol. ¿Para qué? Para eliminarle, por supuesto, de la línea de sucesión de una vez por todas. Un príncipe rebelde, un príncipe arrogante. Hay quien lo señala como un príncipe loco, tocado por una maldición que habría afectado a la dinastía de los Habsburgo desde sus orígenes, allá en el centro de Europa. Por supuesto, todo esto son solo leyendas y la teoría del asesinato no está probada, pero no deja de ser interesante y la historia de este príncipe, al que vamos a conocer como Don Carlos de Austria o Don Carlos de Habsburgo, no deja de traernos a colación un debate que considero interesante y que me gusta proponeros en forma de preguntas. ¿Hasta qué punto es correcto, por el bien del Estado, eliminar a un individuo? Y otra pregunta, ¿hasta qué punto la locura puede ser utilizada como una excusa para comportarse como un tirano, como alguien peligroso? ¿Qué tipo de relación pueden llegar a tener un padre y un hijo, si es que la tenían, para acabar así? Uno manifestando abiertamente que quería asesinar al otro y el otro terminando por encerrarle para siempre, bajo llave, e incluso casándose con la mujer que estaba destinada a él. Esta y muchas otras preguntas vamos a explicar en el programa de hoy. Praga, República Checa, otoño de 2016. Papá, Mateo, ¿dónde estás? ¿Por qué no me coges las llamadas? No hay tiempo para eso. Interrumpe desde el otro lado de la línea. No le gusta un pelo la cantidad de sombras que está viendo a su alrededor. Necesito que vengas a Cześć Budejovich ahora mismo. La cobertura no era buena. El padre por poco no se entera del nombre. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué haces tan lejos? Te lo explicaré todo, papá. Pero ahora tienes que... La campana de la Torre Negra suena cuando no debería sonar. Muy bestia y sin ritmo. Lo está buscando. Lo vigila desde lo alto. Cada movimiento, por minúsculo que sea, no pasará inadvertido. La certeza de que no lograría salir vivo del pórtico pone malo a Mateo. ¿Cómo pudo llegar a creer que no le pasaría nada precisamente a él? ¿Mateo? ¿Estás ahí? El padre se temió lo peor cuando la llamada se cortó sin haber recibido respuesta. Si quieres saber cómo termina la historia, no te pierdas Las sombras de Praga, ya a la venta en Amazon Kindle y próximamente en físico. Deberían haberse imaginado lo que iba a pasar, pero el caso es que o no quisieron verlo o era difícil de suponer. La endogamia nunca ha sido buena idea. Lo que ocurre es que a mitad del siglo XVI no se pensaba en ello, sino que los matrimonios se realizaban con intenciones políticas e incluso familiares, intención de afianzar relaciones, intención de poner paz a una guerra, intención incluso de poco a poco ir creando conciencia de que un territorio pertenecía a una familia concreta. En esas circunstancias nació Don Carlos, nuestro protagonista de hoy, en el año 1545. Este pequeño había sido el regalo más grande que le podían hacer a la familia Habsburgo que gobernaba ya en Castilla en aquel tiempo. Su padre, Felipe, el futuro Felipe II, mostró alegría al descubrir el nacimiento de su hijo, de su primer hijo, tenido con su primera esposa. Del mismo modo, el en aquel momento emperador Carlos V, padre de Felipe y abuelo
del pequeño Carlos, también se mostró conforme. A fin de cuentas, le habían puesto el nombre en su honor. Se llamaba Carlos como su abuelo. Pero esto no es lo más llamativo, porque cuando el pequeño nació, se pasó de un extremo a otro, se pasó de la extrema felicidad por el nacimiento de un varón sano a la mayor de las tristezas, porque la madre del pequeño, la princesa portuguesa María Manuela de Avis, falleció a los pocos días de dar a luz, dejando huérfano a su pequeño y viudo a su esposo. Felipe era muy joven, al igual que ella lo había sido. Apenas contaban con 20 y pocos años y tenían toda la vida por delante. ¿Quién iba a pensar que se iba a llevar la vida por delante a la princesa, nada más dar a luz al primer hijo? No era tan común como cabría esperar, aunque desde luego la mortalidad infantil estaba a la orden del día. Pero para conocer bien las circunstancias del nacimiento de don Carlos, hay que entender bien el matrimonio de sus padres. Felipe y María Manuela se habían casado por motivos políticos, por supuesto, y de entre todos los argumentos que os he dado antes para que se produjese una unión matrimonial en esta época, en este caso subyacía el deseo de, por una parte, unir a las familias y, por otra parte, el deseo de crear la conciencia de que los reinos de la península ibérica, Castilla, Aragón, Portugal y Navarra, pertenecían a un mismo núcleo, pertenecían a una misma familia. Poco a poco, con el paso de las generaciones, las dinastías de Avis y de Habsburgo se habían ido uniendo en matrimonio. Pero antes de los Habsburgo había habido otra dinastía gobernando en Castilla y en Aragón que también se había unido con los Avis. La Casa de Trastámara, la familia a la que pertenecían los reyes católicos, que, por si queréis un detalle, eran los bisnietos de ambos esposos, de María Manuela y de Felipe. Para puntualizar, Felipe es el futuro Felipe II. Os voy a explicar brevemente este árbol genealógico, que creo que es complejo, pero que nos puede ayudar mucho mejor a entender muchas cosas que van a pasar en la vida de don Carlos. Si nos desplazamos por el árbol genealógico desde lo más antiguo hasta lo más actual, hasta la época en la que nos encontramos nosotros, tendríamos a los reyes católicos. Fernando e Isabel habían tenido varios hijos y de entre ellos, en este momento, queremos destacar a las dos niñas pequeñas, a Juana la Loca y a María, la reina de Portugal. Juana es sabido de sobra que se casó con Felipe el Hermoso, de la familia Habsburgo, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano, convirtiéndose así, entre otros títulos, en duquesa consorte de Borgoña, de Flandes, de las 17 provincias y también archiduquesa, que no estaba nada mal. Por otra parte, María se casó con Manuel el Afortunado, rey de Portugal, y tuvo con él una descendencia bastante grande. Pero aquí viene la confusión, porque si de estas dos hermanas tomamos a Juana, veremos que ella tuvo otra serie de hijos, los cuales van a ir apareciendo a lo largo del programa, pero quiero que por ahora nos quedemos con dos. Por una parte, Carlos, el padre de Felipe, y por otra parte, Catalina, la más pequeña de todas, aquella que tendría no en tierras de su esposo, sino aquí en Castilla, en Valladolid, en Tordesillas, en su exilio, aquel al que la sometió su padre Fernando el Católico, acusándola de estar loca. Pues bien, Carlos V de Alemania y I de España es de sobra conocido, ¿no? El gran emperador, que heredó todo Castilla, todo Aragón, todo el Sacro Imperio, los territorios de Flandes, heredó también las colonias de las Indias, lo heredó todo, fue el hombre más poderoso de su tiempo. Pero su hermana Catalina, la pequeña de todos, fue menos conocida, salvo por un detalle, y es que Catalina se casó también con un rey de Portugal, se casó con el hijo de Manuel el Afortunado. Nos referimos al rey Juan III de Portugal. Pero cuidado, aquí un parón, porque Juan III de Portugal tenía una hermana, también hija de la difunta Reina María y del difunto Manuel el Afortunado.
una niña a la que llamaron Isabel, y que también, por supuesto, al igual que su hermano y al igual que su primo Carlos y su prima Catalina, era nieta de los Reyes Católicos. Esta niña se casaría con Carlos V y juntos tendrían a Felipe II. Pero, por otra parte, Catalina, la hermana de Carlos, aquella que nació en Tordesillas, y el hermano de Isabel, Juan III de Portugal, tuvieron otra niña, llamada María Manuela de Portugal. Por supuesto, aquí podéis ir viendo la complicación, ¿no? Eran dos primos hermanos, casados e hijos a su vez de otros dos matrimonios formados por primos hermanos. Por tanto, del matrimonio entre María Manuela de Portugal y Felipe II nació un niño que tenía 4 bisabuelos. Eso es una endogamia bárbara, disparatada, enorme, y ya se empezaba a manifestar en la grandeza de las mandíbulas de los hombres de la casa Habsburgo. Felipe ya tenía una mandíbula muy grande, al igual que su padre Carlos, y don Carlos, con el tiempo, también desarrollaría esa mandíbula. Pero cuidado, que no es lo único que sacaría de la endogamia familiar, porque si bien se achacaba a su abuela, Juana la Loca, tener una enfermedad mental, también había otras mujeres de la familia que habían dado muestras de tener problemas psíquicos, y una de las más antiguas era la madre, aquí sí que nos vamos a ir lejos, de Isabel la Católica, la princesa Isabel de Portugal, Isabel de Avis, quien también habría dado muestras de depresión, de locura, depende un poco de a qué cronista nos refiramos y pues de qué informes médicos consultemos, por supuesto. Pero lo que se sabe es que, ya os digo, la casa de Avis y la casa de Trastámara se habían emparentado más de la cuenta, y del mismo modo la casa de Habsburgo y la casa de Avis se habían seguido emparentando. Por tanto, la línea genética era muy pequeña. Y quiso Dios, por supuesto, que tras la muerte de María Manuela, en apariencia, el pequeño don Carlos aparentase ser un niño que estaba bien de salud. Así se lo transmitiría el comendador de los Cobos al príncipe en aquel momento Felipe, escribiéndole misivas donde decía que el niño estaba sano, que comía bien, que dormía bien, que actuaba de forma adecuada. Del mismo modo, Felipe se interesaría por el estado de su hijo a lo largo de su vida, incluso cuando estaba fuera de casa, que era a menudo. En apariencia todo estaba bien, no había nada de qué preocuparse, pero algo no marchaba tan bien, y ese algo se manifestaba en forma de fiebres periódicas, de malestar, de lloros, de dificultad para comer, y con el paso del tiempo, a través de un carácter muy irascible. Pero para conocer todo esto, creo que va a ser mejor que vayamos desgranando los movimientos que hizo este niño a lo largo de su vida, las personas que estuvieron rodeándole y los episodios de ira y de excentricidad que fue manifestando poco a poco, como su personalidad pasó de ser la de un niño normal, un bebé modélico, vamos a decir, a convertirse en un ser terrible y casi diabólico, que sin embargo llegó a ser el modelo de Giuseppe Verdi para crear su ópera Don Carlos, donde ya os adelanto, Don Carlos es el gran héroe y no el villano. El príncipe Don Carlos tiene 12 años. Su cabeza resulta desproporcionada con el resto del cuerpo. Sus cabellos son negros. Débil de complexión, anuncia un carácter cruel. Uno de los rasgos que más cuentan de él es que cuando le llevan liebres u otras piezas de caza, su mayor placer consiste en hacer que las asen vivas. Parece que será muy valeroso y sumamente inclinado a las mujeres. Cuando no tiene dinero, regala, sin que lo sepa la princesa, sus cadenas, sus medallas e incluso sus vestidos. Le gusta ir vestido con mucho lujo. Todo denota en él que será extraordinariamente orgulloso, pues ni siquiera puede soportar que le hagan permanecer mucho tiempo delante de su padre o de su abuelo con el sombrero en la mano. Es tan colérico como pueda serlo un joven de su edad y sumamente obstinado en sus opiniones.
Descripción física y psicológica del infante don Carlos, hecha por Bodero, el embajador veneciano. Nunca llegó a conocer al príncipe en persona. Desde muy niño ya asignan el cuidado del pequeño don Carlos a dos mujeres concretas, Guiomar de Melo, camarera mayor, y Leonor Mascareñas, una aya de confianza de la familia que sabía cómo cuidar de los niños. Pero además de esto, hubo otra mujer fundamental para la vida del pequeño, y esa no era otra que Juana de Austria, la hija pequeña del emperador Carlos y por tanto tía del niño, una muchacha que no se llevaba demasiado en edad con él y que siempre hizo de madre. A ojos de don Carlos era esta tía suya su verdadera madre, y de hecho así lo demuestran las cartas que se intercambiaban, en las cuales se apreciaría bastante ternura por ambas partes. Pero cuidado, no nos confundamos, porque Juana y Felipe tenían otra hermana, llamada María, la cual también estuvo por lo menos en la primera etapa de la crianza del pequeño don Carlos. Era común en la época, hasta cierto punto, que los niños de la familia real se criasen con mujeres, sobre todo en los primeros años de vida, hasta que tuviesen que comenzar con una educación un poco más compleja. De momento, cabe mencionar que los primeros años de vida del infante los pasa en Valladolid, junto a sus tías, pero en el año 1548, su padre, Felipe, decidirá que el niño se traslade, junto con su tía Juana, a vivir a otro lugar, a un pueblo llamado Aranda de Duero, donde residirían en una finca, un palacio que tenía la familia allí. Y del mismo modo que siempre tenía a su fiel doña Juana con él, don Carlos también se crió rodeado de médicos, de algunos bastante famosos como el licenciado Toro o Fernando Abarca Maldonado, dos médicos de la corte que habían tratado a parte de la familia. Una anécdota de esta época habla de elementos curiosos. Parece ser que el pequeño en un principio era jovial y alegre, pero que ya con unos pocos años habría tenido actuaciones como la de ordenar a su aya que se sentara en el suelo mientras que él tomaba el asiento que previamente había estado ocupando esta buena mujer. Un niño que ya daba muestras de saber en qué familia había parado a nacer. Y no es por acusar a nadie, pero es cierto que desde pequeño don Carlos habría recibido todas las atenciones del mundo. Primero, porque su madre ya no estaba para ocuparse de él y necesitaban tener todo listo para que él ni se enfermara, aunque se enfermaba a menudo, ni corriese peligro, que esto sí que se podía prevenir hasta cierto punto. Pero también cabe mencionar que durante buena parte de su infancia don Felipe no vio a su hijo. Al poco de morir María Manuela, a los pocos años, Felipe se había casado con la reina de Inglaterra, María Tudor, y se había marchado, en un principio, a hacer un viaje, pero más tarde, de forma cuasi permanente. Concretamente, en ese mismo año en el que se asigna una casa en Valladolid a don Carlos, Felipe se marcha a visitar sus tierras en Italia, en las 17 provincias que formaban los Países Bajos españoles y también en el Sacro Imperio Romano Germánico. Y allí tuvieron todo tipo de discusiones en las que no voy a entrar porque para eso ya hice un programa sobre Felipe II. Eso sí, quiero que nos quedemos con la idea básica de que al ausentarse del reino durante un tiempo, tanto Felipe como Carlos dejaron la regencia de Castilla en manos de la infanta María, quien, además, para más inri, acababa de casarse con su otro primo hermano y rey de Bohemia, Maximiliano. Este muchacho, de tendencia simpatizante con el protestantismo, a pesar de la profunda fe católica de su esposa, era hijo de Fernando, rey de romanos y hermano del emperador Carlos, quien, por otra parte, terminaría sucediéndole como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero por ahora, María y Maximiliano, en Castilla, estaban dedicándose a aprender las labores de gobierno, a la vez que ejerciendo un papel importante, porque si nos damos cuenta, los Habsburgo van a comenzar a configurar un sistema en el que todo queda en familia.
no se apoyan tanto en embajadores en esta etapa, tampoco tienen una cantidad enorme de funcionarios, sino que las labores importantes de gobierno y regencia las hacen miembros de la dinastía, las hacen miembros de la familia. Y don Carlos ya desde pequeño va a crecer en ese ambiente. Está junto a dos mujeres que llegarían a ser reinas y que también gobernarían. En el caso de María, esa gobernación se extendería desde el año 1548, en que Felipe y Carlos se marchan de la península, hasta el año 1551, que es cuando Felipe regresa a Castilla, para seguir asumiendo él mismo la regencia en ausencia del emperador. A partir de este momento, la tía María sería la reina de Bohemia, aunque su esposo Maximiliano no sería coronado hasta unos años después. Pero eso en este momento es lo de menos. Lo importante es que Carlos no conocía a su padre, no le había visto prácticamente. Felipe conocía a su hijo únicamente de los informes que le enviaban los ayos y los tutores. Prácticamente solamente sabía de él lo que querían contarle otros en las cartas que le enviaban. Por tanto, podríamos decir a día de hoy que solo conocía a su hijo en foto, y en aquel momento ni eso, porque no existía la fotografía y los retratos, bueno, sí que hay retratos de don Carlos, pero ya estaba un poquito más crecido. De manera que nos podemos imaginar a ese pobre niño de don Carlos despidiéndose de una de las mujeres que le habían criado, pero todavía conservando a Juana, la más próxima a su edad, la que siempre se había mantenido con él, o no durante mucho tiempo, ya que Felipe, en sus ansias de seguir manteniendo las alianzas familiares, decidió, junto a su padre, que lo mejor sería casar a Juana con el príncipe de Portugal, con el heredero al trono de esta tierra. ¿Para qué? Pues para seguir manteniendo el mismo esquema que se había mantenido hasta la fecha con las princesas portuguesas y los príncipes de Castilla y viceversa. Siempre debía haber un matrimonio de la familia gobernando en ambas tierras. Por tanto, en el año 1552, justamente cuando Felipe regresa, al poquito de regresar, envían a Juana a Lisboa y allí permanecerá, teniendo a su hijo Sebastián y en un principio como una princesa heredera más, hasta que ocurra un suceso inesperado, y es que su esposo fallecerá antes de conocer a su hijo, dejando a Juana viuda y sin tener la posibilidad de heredar la corona, sino sencillamente guardándola para su hijo, el pequeño Sebastián, a quien Juana, por orden también de su padre y de su hermano, tendría que abandonar en Lisboa al cuidado de su tía, la reina Catalina, que ya os he comentado antes, es la reina Catalina, que era hija de Juana la Luca. Este suceso a Juana le generó bastante tristeza porque tuvo que abandonar para siempre a su hijo. No volvería a verlo, aunque se intercambiarían cartas, pero claro, no es lo mismo y muchísimo menos en aquel tiempo. Juana tuvo que regresar a Castilla con la sensación de no haber podido ser madre cuando ella quería serlo y en quien volcó todo ese amor que ella quería dar o que podía llegar a sentir que tenía que dar. Lo habéis adivinado. Don Carlos, ese pobre niño, también huérfano, como su propio hijo, al que ella había ayudado a criar desde que era muy chiquitín, hacía unos pocos años, porque Juana solamente estuvo fuera 2 años, cuando el pequeño don Carlos tenía en torno a 7 u 8 años. Y ya tanto antes como después de la marcha de Juana habían vivido juntos, de manera que es esperable que, añadiéndole a todo esto la ausencia de María, ahora esos dos estarían más unidos que nunca. Y, además, unidos ante la adversidad, porque cuando Juana regresa a Castilla, no solo lo hace como la princesa viuda de Portugal, ni como la madre del príncipe al que tuvo que abandonar, sino que lo hará como regente, porque el año en el que ella regresa es el mismo año en el que Felipe, padre de Carlos, vuelve a marcharse, dejando abandonado otra vez al niño junto con su hermana. Y ahora lo hará durante mucho tiempo, porque Juana hará de regente desde el año 1554 hasta el año 1559, y en ese momento será ella y nadie más la máxima gobernante de la península.
Y para este momento es cuando don Carlos ya está tomando unas lecciones, una educación más apropiada para un futuro heredero, aunque no lo hace solo. A partir de determinada edad, él siempre se irá moviendo más o menos en torno al círculo que hay entre Valladolid, Aranda de Duero y Alcalá de Henares, siempre buscando el mejor clima y el mejor entorno para que el príncipe se sintiera tranquilo, acompañado y sano, porque don Carlos ya manifestaba muchos problemas de salud. A menudo padecía fiebres y ocasionalmente también sufría ataques de ira. Es en esta época cuando ya comienza a acercarse a dos muchachos que formarán parte de su vida para siempre. Se trata de dos niños con los que terminará estudiando en un futuro muy próximo en la Universidad de Alcalá de Henares. Dos niños que además estaban unidos a él por familia. Se trataba de Alejandro Farnesio y don Juan de Austria. Pero si queremos entender bien qué repercusión tuvo la relación con estos dos jóvenes y qué ocurrió en la edad adulta de don Carlos, que fue una edad realmente corta porque murió con 23 años, os recomiendo que sigáis escuchando. En el año 1558 muere en Yuste el emperador Carlos, el abuelo de don Carlos, y entre todas las decisiones que toma en su testamento, decide reconocer a uno de sus hijos bastardos, un muchacho, hijo de la alemana Bárbara Blomberg, una alemana bastante bella que había hecho compañía al emperador tras la muerte de la emperatriz Isabel, llamado Jeromín, pero a quien los españoles conoceríamos como don Juan de Austria. La idea de reconocer a Juan obligaba a su hermano, el ahora rey absoluto, que era rey desde hacía unos años por la abdicación, Felipe II, a ocuparse de su educación y a garantizar que tendría un trato digno para alguien de su posición. A fin de cuentas, aunque Juan no tuviese ningún derecho sucesorio, seguía siendo un miembro de la familia. Y por tanto se produce un suceso curioso, y es que Juan se criará, sobre todo a partir de los 11, 12, 13 años en adelante, con el hijo mayor del rey Felipe, el heredero a la corona, don Carlos. ¿El motivo de esto? Pues que por una parte iban a tener ambos dos niños una educación apropiada para sus posiciones, pero por otra parte también era una manera de garantizar la lealtad del hijo bastardo hacia el actual rey, su hermano, y hacia el futuro rey, su sobrino. Por tanto, los dos muchachos, que tan solo se llevaban 2 años, comenzaron su educación juntos en la Universidad de Alcalá de Henares, que había sido fundada unas décadas antes por el cardenal Cisneros, uno de los hombres de máxima confianza de la antigua reina Isabel la Católica. Pero don Juan y don Carlos no fueron solos a este lugar. Junto a ellos llegó otro muchacho que era nieto, bastardo también, del emperador Carlos. Este niño, también de la edad de don Carlos y de don Juan, se llamaba Alejandro Farnesio y era hijo de Margarita de Parma, una noble, también hija, bastarda por supuesto, del emperador Carlos y de otra noble belga que había estado con él. No se sabe muy bien a ciencia cierta si después de la muerte de la emperatriz Isabel o si sencillamente a mitad del matrimonio. Esto es debatido. Lo que sí se sabe es que el emperador también le dio un estatus apropiado a Margarita de Parma, a la cual había casado bien y que había tenido un hijo varón sano, hermoso y catalogado como inteligente. Por tanto, la educación de estos 3 niños en Alcalá de Henares podemos imaginarla como una suerte de formación militar, política, eclesiástica y también como una forma de entablar amistad, conversación. Se convertirían estos 3 en una suerte de 3 mosqueteros que iban juntos a todas partes, que hacían escaramuzas siempre, y también en 3 confidentes que se ayudaban cuando hacía falta, seguramente cuando más de uno se metiese en líos. Aún así, la enfermedad de don Carlos seguía avanzando. Sus episodios de cólera, su malestar general y su extrema arrogancia se vieron potenciados a partir del año 1559,
cuando don Carlos contrajo la enfermedad de la malaria, la cual casi lo mata, dejando a todo el imperio en vilo y concretamente al rey Felipe muy preocupado, porque acababa de enviudar de su matrimonio sin hijos con la reina inglesa María Tudor. Este segundo matrimonio no había llegado a afectar demasiado a la vida de don Carlos porque María Tudor había residido todo el tiempo en Inglaterra y lo que había sucedido es que Felipe era el que se trasladaba a visitar a su esposa y a pasar tiempo con ella tratando de tener algún tipo de heredero. El problema estaba en que ya en aquel momento María era demasiado mayor, se la consideraba demasiado mayor para tener hijos. Por tanto, cuando ella fallece y don Carlos enferma, el rey Felipe se plantea una duda sobre lo que puede ocurrir con su familia. Tanto trabajo, tanto esfuerzo de generaciones no serviría para nada si don Carlos moría antes de llegar a la edad mínima para tener un hijo. Y es por ello que deciden acelerar el proceso de selección de una esposa apropiada para el muchacho. Y esa elección de esposa tendría dos opciones posibles. Por una parte, se planteó la posibilidad de casarle con María Estuardo, la candidata al trono escocés, pero este problema generaría demasiados roces con Inglaterra, donde la nueva reina Isabel ya no era favorable a la corona, ya no era favorable a los intereses españoles. Pero también estaba la posibilidad de casar a don Carlos con la princesa francesa Isabel de Valois y con ello tratar de paliar, en cierta manera, el malestar general que había con la monarquía francesa desde hacía siglos, porque la enemistad entre los de la península ibérica y los del norte era algo ya casi que legendario, vamos a decir, para que todos nos entendamos. Pero también se estudió la posibilidad de casar a la reina Isabel o bien con Carlos o bien con el propio Felipe, quien llegó a proponerle matrimonio. Pero esto no llegó a nada. Eso os lo contaré cuando os hable de la reina Isabel. Por el momento, quiero que tengamos todos presente que en las negociaciones matrimoniales también se introdujo el elemento de la guerra, el factor bélico. Y es que los franceses y los españoles llevaban bastante tiempo, también de guerras en Italia, disputándose el poderío de la zona. ¿A quién pertenecía Milán? ¿A quién pertenecía Nápoles? ¿Quién debía quedarse con la influencia? ¿A quién, en definitiva, pertenecía la península por derecho? Si bien no era para poseer la totalidad de la península, que en aquel momento no era un único país, sino un montón de repúblicas, de ciudades-estado y de pequeños reinos, sí que era algo interesante porque Italia era la zona más comercial, también era la zona más rica. Era un territorio que siempre iba a sumar prestigio religioso, prestigio cultural y mucho poder. Por tanto, la discusión no era para menos. Y los ingleses, que siempre podían decantarse más por un lado que por otro, aunque a ellos les quedase lejos el conflicto bélico, no estaba claro que fuesen a apoyar a los españoles, como de hecho, pues ya veríamos con el tiempo que llegó a suceder. De manera que se firma en el año 1559, este mismo año donde don Carlos enferma, el Tratado de Château-Cambrésis, que ayudaría a establecer una paz que esperaban todos fuese duradera entre españoles y franceses, pero además también ayudaba a sentar las bases del matrimonio real. Pero hubo un ligero cambio de los acontecimientos, y es que en el tratado también quedaría establecido quién gobernaría los Países Bajos españoles, quién se ocuparía de dirigir a las 17 provincias. Y el rey Felipe, en aquel momento, desoyendo las intenciones de su hijo don Carlos de ocuparse él mismo de su gobierno a pesar de la corta edad, aunque bueno, para la época don Carlos estaba en una edad que ya comenzaba a ser interesante para ejercer responsabilidades, el rey Felipe no lo tiene nada claro y decide entregar el gobierno a una persona que fuera de su extrema confianza y que además no generase tampoco desdén entre la nobleza flamenca y el resto de territorios de las 17 provincias. Va a elegir a una persona nacida allí, es decir, Margarita de Parma, su hermana, su medio hermana e hija bastarda del emperador Carlos, la madre
de Alejandro Farnesio, el amigo de don Carlos. Esta elección va a cabrear mucho al infante, porque va a considerarla como una afrenta personal y va a pensar que su padre le cree incapaz. A esto ya se le sumaba también la distancia que siempre había existido entre padre e hijo. El hijo pensaba que su padre no lo quería, que no lo valoraba y que no lo consideraba capaz, únicamente por haber estado enfermo, por no haber sido el hijo que todos esperaban, el muchacho fuerte que todos deseaban. No está claro qué pensaba Felipe al respecto de eso, pero sí se sabe que, bueno, a fin de cuentas, don Carlos era su heredero y que, eso sí, tenía un carácter demasiado atrevido, demasiado arrogante y que tendía a ser despreciable con los que le rodeaban. Para intentar calmar a su hijo, Felipe va a tratar de nombrarle miembro del Consejo de Castilla y del Consejo de Aragón, es decir, que pase a formar parte de los consejos de Estado de la monarquía, para que vaya aprendiendo. Pero don Carlos no va a calmarse, no va a aceptar esta compensación en cierta manera, sino que va a pensar que le están tomando el pelo, porque el Consejo de Estado, a fin de cuentas, tomaría la decisión que su majestad considerará más apropiada. Y más todavía teniendo en cuenta que, tras haberle negado el gobierno de los Países Bajos y tras haberle intentado meter en los consejos, el rey Felipe también tomó por esposa a Isabel de Valois, la muchacha que durante bastante tiempo se había considerado que debía convertirse en la esposa de don Carlos. Prácticamente una niña de la misma edad que su hijo, Felipe ya era, a ojos de Isabel, un hombre maduro, ya era un hombre adulto, pero no estaba mal visto, no estaba desaprobado, se consideraba que Felipe estaba todavía en edad y en capacidad de tener hijos. Es probable que su majestad ya pensara, ya barajase la posibilidad de tener otro hijo por si acaso le fallaba Carlos. ¿Y por qué le iba a fallar Carlos? Para entenderlo bien, tenemos que pensar en el carácter, tenemos que pensar en la locura, tenemos que pensar en el ejemplo de la reina Juana, que había muerto poco antes, casi al mismo tiempo que su hijo, el emperador Carlos, y que, bueno, mostraba serios paralelismos con la figura de su hijo. Probablemente el rey no quisiera o no estuviese seguro de dejarle la corona a don Carlos, y esta también es parte de la versión que va a tomar más tarde, siglos después, Giuseppe Verdi para crear su ópera, porque la idea de que la princesa Isabel de Valois pudiese haber tenido una relación extramatrimonial con su hijastro, don Carlos, no era descabellada para algunos, sobre todo los que peor hablaban en la época, aunque a día de hoy se considera que era del todo improbable. Felipe II, contra todo pronóstico, llegó a mostrar verdadera adoración por la reina Isabel de Valois, y ella, bueno, se sabe que le respetaba y que le tenía cariño, aunque un amor romántico, como el que describía Giuseppe Verdi, que podían haber sentido don Carlos y doña Isabel, es complicado de describir, más que nada porque la moral de la época era diferente. Y desde luego nada de esto ayudaba a don Carlos, que ahora veía cómo también le arrebataban a la mujer que le estaba destinada y que además no le daban otra, tampoco le casaban con otra mujer, no le estaban dejando formar parte efectiva del gobierno, mientras que a sus compañeros de universidad, don Juan y Alejandro, poco a poco les iban a ir dando responsabilidades y les iban a ir permitiendo que tomasen partido incluso en ciertas campañas militares. Al principio pequeñas, los iban a poner con los hombres de Estado, don Luis de Requesens y don Álvaro de Bazán, para que comenzaran a formarse en el término militar, pero a él no. O bueno, a ver, realmente sí, lo que ocurre es que don Carlos estaba enfermo tan a menudo que era difícil llevar con él una educación completa, una educación constante y continua como podría haberse hecho con los demás. Y así es como podemos empezar a ver que don Carlos poco a poco se fue sintiendo aislado, alejado, encerrado, escondido, que su padre se avergonzaba de él, a sentir que era un tirano, el rey que siempre vestía de negro, siempre enlutado, un hombre autoritario. Esa es la imagen que también nos transmite Verdi. Nos transmite la idea de que Felipe era un rey malvado, egoísta y estricto,
mientras que don Carlos era un muchacho que buscaba la libertad, deseoso de buscar la gloria para su tierra, para su familia, de participar en los conflictos, para limar asperezas con la nobleza borgoñona y flamenca, que allá en las 17 provincias que gobernaba su medio tía, Margarita de Parma, pues generaba tanto malestar en la época. Esa imagen de él como un muchacho que buscaba la libertad, al que no importaba tanto la religión católica, la religión protestante, esas guerras de religión que se habían originado en tiempos de su abuelo, el emperador Carlos, se quiere describir a don Carlos nieto, como un muchacho diferente, rebelde y valiente. Pero la historia real es la de una criatura que ya tuvo problemas al nacer y que poco a poco se fue volviendo loco, pero cuya locura comenzó a manifestarse de forma más salvaje, si cabe, a partir de un suceso, una anécdota, que ocurrió en abril del año 1562, en Madrid, justamente en la misma época en la que el rey Felipe, ya asentado de forma permanente en la península, decidió que esa villa iba a ser su capital, y comenzaron las obras del monasterio del Escorial. En este tiempo, don Carlos tiene un alcaide en su residencia, un hombre que tiene una hija llamada Mariana de Garcetas, una muchacha que se supone bastante bella y que, tenía cierta relación con el infante, con el príncipe don Carlos. No se sabe a ciencia cierta si él la perseguía a ella, si es que habían quedado para encontrarse en un lugar concreto. No se sabe muy bien qué pasó, pero el caso es que una mañana, en torno a las 12:30, don Carlos fue a bajar las escaleras para, buscarla, encontrarse con ella, y en un pequeño accidente se resbaló y se estrelló, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza y varias heridas que tardaron en sanar y que pusieron en guardia a toda la corte. El rey por un momento pensó que se moría su hijo, que se moría su heredero, y nos podemos imaginar a la pobre Mariana de Garcetas queriendo esconderse y huir de la ira de todo el mundo. No vaya a ser que la considerasen culpable a ella. La desesperación del momento se entiende, se percibe en los extraños remedios que trataron de emplear para curar al infante. De entre ellos, recurrieron a un médico morisco, que era algo llamativo y que contrasta bastante con esa imagen, a veces demasiado cerrada, que tenemos de la corte de Felipe II. También llegaron a practicarle al muchacho una trepanación, que era una compleja operación que consistía en generar un pequeño agujero dentro del cráneo. Hay quien señala que para intentar sacar a los malos humos que se hubiesen metido en la cabeza, y también llegaron a ordenar que se le pusieran a los pies los restos de la momia de San Diego de Alcalá. Dios sabe, solo lo sabe Dios, si don Carlos se recuperó por alguno de estos remedios o si lo hizo únicamente porque era un muchacho sano y la herida tampoco había sido para tanto. Pero la cuestión es que todo el mundo respiró tranquilo. Así como se habían alterado, respiraron tranquilos cuando vieron que sobrevivía y que se iba reponiendo poco a poco. Para celebrarlo, se ordenó que se sacara en procesión a la Virgen de Atocha. Por primera vez en la historia se sacaba en procesión a esta Virgen, y las damas de la familia, tanto la tía Juana como Isabel, la esposa de Felipe II, hicieron sus propias donaciones a distintos conventos e iglesias de la ciudad. Todo para celebrar que el heredero estaba bien, que don Carlos estaba bien. Pero lo que jamás volvió a estar bien fue la relación entre padre e hijo, destrozada, ahora sí que sí, para siempre. Y don Carlos no se iba a privar, no iba a intentar ni por un solo segundo mantener la paz, el status quo, con su padre, llegando hasta el punto de mantener relaciones con nobles flamencos que eran partidarios de generar una revuelta contra su majestad. Este tipo de relaciones y este tipo de actividades llevaron a don Carlos a desear la muerte del rey en cierto momento y a planificar un plan de huida. Pero este plan no salió tan bien como esperaban, y eso es lo que provocó finalmente la caída del príncipe y que se cumpliese la profecía, la maldición de la familia Habsburgo, una maldición que llevaba persiguiéndolos generaciones.
A los pumas y leones, mándeles vuestra alteza cortar las uñas con unas tenazuelas para quitar el escrúpulo del mal que podrían hacer. Su comida es carne cocida y cruda, pero si se les da cocida, mostrarán menos braveza, y como animales cálidos y que ahora irán cansados de la mar y del camino, será menester darles de beber 2 o 3 veces al día. Instrucciones que el virrey de Nueva España da a don Carlos para que cuide y alimente a los animales que le envía como regalo. Don Carlos siempre fue muy propenso a los lujos, los excesos y las deudas. En octubre del año 1565, Felipe II firma las Cartas del Bosque de Segovia, una respuesta a una serie de misivas que le había enviado a él su medio hermana Margarita de Parma desde Bruselas, desde Flandes, desde las 17 provincias, para solicitar, en nombre de la nobleza del territorio, que se relajaran algunas de las leyes contra la herejía que su majestad había impuesto, además de que también se solicitaba la relajación de algunas normativas, algunos impuestos que podían llegar a perjudicar los negocios económicos que empezaban a desarrollarse en esta zona de Europa y que con el tiempo les darían un nombre y una fama mundiales. Los convertirían en una potencia, pero eso es más adelante. Por ahora cabe señalar que Felipe se va a negar a acabar con las leyes contra la herejía. Él era un católico ferviente, un católico convencido, y no es que la nobleza protestante le hiciese demasiada gracia. También, en la misma época, se había instaurado un tribunal de la Inquisición que tratase de mantener el orden en las provincias, por no mencionar que uno de los hombres más cercanos a Felipe, el cardenal Granvela, estaba también junto a Margarita de Parma haciendo labores de asesorar y de gobernar. Hay quien dice que él era el gobernante en la sombra. La cuestión es que a nadie le hizo gracia aquella respuesta y pronto comenzaron a, rebelarse de distintas formas. Y de entre todos los nobles que se rebelaron, aparecieron 2 que se hicieron especialmente famosos, los condes de Egmont y Hoorn. Uno de ellos, Egmont, llegó a tener conversaciones con don Carlos, asunto que en un principio no era extraño, no era complejo, porque tanto Egmont como Hoorn habían servido de forma correcta, de forma fiel, a los reyes desde hacía unos años. Pero en este caso don Carlos quería aliarse con él para escapar, para marcharse de España y para ir hasta los Países Bajos. Y no se equivoquen, porque sí, esto podía ser visto fácilmente como un intento de traicionar a su padre, al rey, un intento de desobedecer sus deseos. Pero don Carlos estaba dispuesto a correr el riesgo. Eso sí, cometió el error de informar a uno de los principales hombres de la corte, Ruy Gómez de Silva, quien pensaba don Carlos que estaba en su favor para que le ayudase en su plan de huida. Pero Ruy, que además era el príncipe de Éboli, el marido de la famosa princesa de Éboli, corrió a informar a Felipe II de lo que planeaba su hijo. Y Felipe, en aquel momento, ya marcó con una cruz a Egmont para siempre, pero todavía no quiso atacar a su hijo. Procuró tener paciencia, ignorando incluso que don Carlos había ordenado incendiar una casa desde la lejanía, sencillamente porque le interesaba, una casa de campesinos normal, como quien le da un brote, coge una piedra del suelo y la lanza, pues él ordenó que incendiaran una casa. Así de loco estaba, así de desquiciado comenzaba a mostrarse el príncipe en público. Y el rey podía, aunque intentase poner freno a todo esto, perdonar a su hijo o mantenerlo como quien era. Pero todo cambió cuando las tensiones en las 17 provincias estallaron y Felipe tuvo que enviar a su hombre de más confianza en el terreno militar, al duque de Alba de Tormes, Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, para que ayudase a Margarita a aliviar las revueltas, a calmar lo que estaba sucediendo. Don Carlos se cabreó mucho
porque de nuevo volvían a confiar en otro antes que en él, y en un arranque de ira intentó apuñalar al duque de Alba, quien entendemos estaría en su presencia, pues, o por distintos actos, o incluso por cenas o por recepciones personales. Los hombres de Felipe consiguieron retener a su hijo, tratando de calmar su furia, pero don Carlos reaccionó de las peores formas en las que una persona puede reaccionar y arrojó por la ventana a uno de sus sirvientes. La paciencia se estaba acabando con todos, y la paciencia terminó por estallar el día en el que don Carlos, todavía, intentando preparar planes maquiavélicos para escapar hasta Flandes, buscó la ayuda de su gran amigo de la infancia, la ayuda de don Juan de Austria, quien estaba enviado en Italia para que, a través de Italia le sacara de la península. Pero don Juan era muy fiel a la corona y muy fiel a su hermano Felipe, y corrió a informarle del asunto. Ya nadie confiaba en el príncipe heredero, porque todos veían sus arranques de locura, porque todos veían que nadie estaba a salvo con él. Si quería, don Carlos podía asesinar a cualquiera de ellos, y así es como don Carlos, al igual que había hecho también con el duque de Alba, intentó acabar con don Juan, intentó arrojarse a él, intentó matarlo. Incluso dicen que tenía una pistola escondida, pero se la quitaron. Un arma de fuego no era fiable en aquella época, y ahora tampoco, pero en aquel momento además era impredecible. El suceso podría haber acabado con cualquiera. Y el rey Felipe, probablemente con bastante dolor, decidió que ya no era posible, ya no había vuelta atrás, tenía que apartar a su hijo como fuera, por lo que reunió a su consejo y a sus más leales, de entre quienes destacaban el ya mencionado Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli, y don Luis Quijada, para pensar cómo actuaban, qué debían hacer en este momento. El 18 de enero de 1568, Felipe II, acompañado de estos hombres que os he mencionado, se presentó ante la puerta de los aposentos de su hijo y se dividieron para entrar, porque sabían que el príncipe dormía armado y que a esas horas estaba con dos de sus amigos de la época, don Juan de Mendoza y el conde de Lerma. Ruy Gómez tuvo la idea de entrar a través de la habitación donde estaba la letrina, donde estaba el retrete, porque eso les permitiría acceder después a la cámara principal de Su Alteza sin ser vistos, y una vez allí se encontraron que efectivamente el heredero estaba discutiendo con sus dos amigos. Parece ser que poniendo el grito en el cielo, poseído ya por esa locura que tanto le caracterizaba. En cuanto vio a los servidores de su padre, don Carlos sacó el arma, sacó esta vez una espada, ya que las armas de fuego se las habían quitado, y trató de abalanzarse sobre ellos, pero en aquel momento las puertas principales se abrieron y el rey se personó en la habitación. Pero para colmo, don Carlos, ya totalmente ciego de rabia, tomó la espada de nuevo y esta vez fue a intentar apuñalar a su padre con ella. Pero por suerte, los hombres que estaban con su majestad le detuvieron a tiempo y se la arrebataron. Cuentan que don Carlos preguntó a su padre que cómo le quería, si le quería vivo o si le quería muerto. Y Felipe respondió que no le quería muerto, pero que tampoco podía confiar en él. Don Carlos quedó confinado en sus habitaciones. Estuvo encerrado bajo llave, bajo estricta vigilancia. No tuvo permitido recibir visitas y la correspondencia, las cartas, estaría muy limitada y previamente revisada para que no volviese a intentar otra vez sus escapismos. En señal de protesta, don Carlos comenzó una huelga de hambre a los 6 meses de iniciar el confinamiento y en esa huelga de hambre comenzó a sentir alucinaciones, se volvió loco, se sintió abandonado. Cuentan que allí pasaba frío por los inviernos y pasaba calor en las temporadas más cálidas, pero no quería comer, no quería comer. Dicen que se aliviaba bebiendo agua de lluvia y que se tumbaba sintiendo frío en el suelo para poder aliviar o para poder olvidarse del hambre que tenía. Pero nada de esto salió bien. El hermetismo de la corona hispánica acerca del estado de salud del heredero comenzó a preocupar en el extranjero y los rebeldes holandeses,
que ya se estaban poniendo en contra de la corona, comenzaron a utilizar este suceso para justificar, en cierta manera, su propia rebeldía contra el rey, acusando otra vez a Felipe de ser un tirano, de ser un loco, de ser un malvado, que impedía que un buen príncipe como don Carlos les liderase como debía de ser. Además, en septiembre de ese mismo año de 1568, Felipe ordenó la ejecución de los condes de Egmont y Orns, lo cual ya terminó por saltar todo por los aires. En Bruselas se armó la de Dios, para que todos nos entendamos, y las represiones que el duque de Alba había tenido que poner en práctica para mantener el orden no terminaron de gustar, pues fueron catalogadas de ser excesivamente sangrientas. Cuando don Carlos murió, no se sabe a ciencia cierta, aunque se sospecha, que debido a un ataque, y digo se sospecha porque siempre están los que dicen que don Felipe, ya harto de ese lastre y pensando en que su corona estaría mejor en otra cabeza, decidió matarlo, comenzó la Guerra de los 80 años, una guerra que se extendería por las 17 provincias de los Países Bajos españoles y que terminaría finalmente, 80 años más tarde, con la independencia de las 7 provincias del norte, dando origen a los Países Bajos o las 7 Provincias Unidas. Pero ojo, porque en ese conflicto tan complejo que aunaba religión con economía, terminó también por mantener a Luxemburgo y a Bélgica, o los territorios que forman Bélgica, leales a la corona. Pero eso sí, junto con un precio muy alto a pagar, una leyenda negra que en la figura de don Carlos, que fue uno de sus mártires, comenzó a desacreditar a todo lo que sonase español. Comenzó a hablarse de tercios sedientos de sangre, de hombres rudos y malvados, intolerantes, ultracatólicos fanáticos, que quemaban a la gente, que la mataban de hambre, que acudían en masa, todos como animales, a acabar con los seres humanos. Hablaron de esclavitud, hablaron de intolerancia y hablaron de un príncipe que había muerto en Madrid como presa de su malvado padre, impidiéndole tanto atender sus deberes para contribuir a la libertad de una de sus muchas tierras, como de impedirle también que tuviese un amor verdadero con su amada Isabel de Valois. O esta es la imagen que nos ha transmitido Verdi a través de su ópera Don Carlos. Una ópera que, sin embargo, no puede transmitir el dolor de una familia y la pérdida que supuso la vida de este muchacho. Con Don Carlos se perdió la principal línea sucesoria de los Habsburgo, que sí continuó en la sucesión española en la figura de su hermano Felipe III, quien de facto sucedió a su padre Felipe II. Pero Don Carlos, de haber sido un poco diferente, probablemente habría podido reconducir su situación, ya que, no sé si os lo he comentado, pero Felipe II planeaba buscarle otra esposa y se la encontró. Don Carlos se habría casado con Ana, hija de su tía María y de su tío Maximiliano, emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico y prima hermana suya. Por tanto, don Carlos podría haber contribuido a mantener la gloria y las relaciones de la familia Habsburgo entre la península y entre el corazón de Europa. ¿Quién sabe qué podría haber sucedido de haber sido así? Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho, como de costumbre. A mí me ha encantado traeros la historia de don Carlos. Como siempre os pido que, vuestras opiniones, comentarios, peticiones, quejas, lo que queráis, maldiciones, me las dejéis en el chat o me las dejéis en privado. Mi Instagram es @el_mundo_de_lucky, @elmundodelaki. Y yo estoy disponible para todo lo que necesitéis siempre. Tenéis toda la información en la descripción del programa. Y os quiero hacer, antes de irme, una pequeña disculpa, porque habréis visto que el programa del viernes pasado sobre el dios Hermes tenía un sonido ambiente. Eso se debe a que, estaba de vacaciones y pues que no me pude llevar el micro bueno. Entonces me temo que tuve que apañarme con lo que tenía. Aún así espero que no haya sido mayor problema para vosotros y que lo disfrutarais de todos modos. Y ahora sí que sí,
Nos vemos la semana que viene.